Vamos a empezar con la primera ponencia de la tarde a cargo de Joan Punget Miró. Joan es nieto de Joan Miró y es el encargado de la gestión del legado de su abuelo. Es también licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York, es comisario de exposiciones, artista y poeta. Ha publicado diferentes libros sobre el legado de su abuelo, de Joan Miró, y un dato a destacar es que es coautor junto a Joan Gardi Artigas del catálogo razonado de las cerámicas de Miró. Actualmente es el administrador de la Sucesión Miró, es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Obra de Miró, es también patrono de la Fundación Joan Miró de Barcelona, de la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca y de la recién creada Fundación Mas Miró en Mont-Roig del Camp. El título de su ponencia es La gestión privada del legado de Joan Miró, de lo que nos va a hablar. Gracias. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Quizás cuando hablamos de familias de artistas son como entes lejanos y que no se ven de cerca, ¿no? Pues yo creí que era una buena idea estar aquí en Madrid para acercar un poco la memoria de mi abuelo Joan Miró y cómo se gestiona su legado. En primer lugar, decir que Miró solo tuvo una hija, que era mi mamá, y luego pues éramos 4 nietos y ahora solo quedamos yo y mi hermano pequeño, Teo. Una familia muy pequeñita, con un legado importantísimo que gestionar a nivel mundial y que tiene una serie de matices que creo que puede interesar a mucha gente de esta sala, porque es como diría yo, es como un legado que no te pueden enseñar en la universidad a gestionar, sino que tienes que poco a poco entender desde la cuna la importancia del legado de una figura tan importante como la de Joan Miró. Evidentemente, he hecho una serie de puntos que quería ir tratando uno a uno para no dejarme ninguno en el tintero. El primer punto que quería tratar es el de la gestión patrimonial de la colección de la familia Miró. Mi abuelo pintó 2.000 cuadros, hizo 8.000 dibujos, 400 esculturas, con sus tirajes a 2, 4, 6, 8. Luego hizo también 400 cerámicas, 800.000 gráficas en tirajes de 25, 50, 75 o 100 ejemplares y además una serie de tapices que muchos de ustedes aún recordarán la imagen del avión que atacó las Torres Gemelas de Manhattan en el 2001. Pues había en la torre número 1 un móvil de Calder que fue totalmente destruido y en la 2 un tapiz de mi abuelo que era grande como toda esta pared que también quedó totalmente destruido. ¿Cómo gestionamos la colección de la familia? Pues lo que hacemos es dejar en depósito la colección de la familia Miró a museos y a fundaciones para que estén siempre en rotación. Me explico. Cuando mi abuelo murió en 1983, fue el primer caso en toda España de pago de derechos de sucesión al Estado español. El 100% del pago del tributo vino a Madrid y hoy está en el Museo Nacional Reina Sofía. Pero además, mi abuela fue a la Fundación Miró de Barcelona, descolgó 2 cuadros que también regaló al Museo del Prado y además regaló una escultura en bronce que está cerca de una calle de Madrid aquí, más 1.000 otras donaciones y colaboraciones con el Estado español. Desde nuestro punto de vista, cuando un artista como Joan Miró pinta un cuadro es para que la gente lo disfrute. Cuando un poeta escribe un poema es para que la gente lo comparta. Entonces, ahora estamos haciendo esta función de dejar en depósito todas las obras pictóricas a museos del Estado español y también esculturas de nuestra colección particular a diferentes museos en toda Europa. Luego está la gestión de las fundaciones. Como saben ustedes,
en la muerte de Francisco Franco en 1975, mi abuelo abrió la Fundación Miró en Barcelona y fue un regalo total y absoluto a la fundación, a la ciudad. No es una fundación mía, es una fundación privada donde está el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento, con aportaciones puntuales del Banco BBVA y la Fundación La Caixa, y tras la venta de entradas y el merchandising se sostiene. Luego está la Fundación Pilar y Joan Miró a Mallorca, que fue creada hace 25 años. Fue un regalo de la familia de los terrenos donde mi abuelo tenía los talleres, más una subasta que se hizo en Madrid con Sotheby's de 46 cuadros de mi familia, y de los 6 millones de euros los regalamos al ayuntamiento para pagar la creación del edificio de Rafael Moneo, que es, como dijo Rafael este verano cuando estuve con él en Mallorca, de los 10 edificios que más le han dado una gran satisfacción y orgullo, ¿no? Pero además dimos 1 millón de euros para que de los intereses se pudiesen financiar las becas para los talleres de grabado, litografía, xilografía, fotografía, cerámica y estampación offset, que hoy se pueden seguir en los talleres que Joan Miró regaló. Porque lo que él quiso evitar era el mausoleo, un lugar que ustedes pueden imaginarse con telarañas y con polvo para recordar la imagen de un gran ídolo caído, ¿no? Pues él quería todo lo contrario, un centro vivo, contemporáneo y que diese a las nuevas generaciones plataformas de creación constante. Y bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué me cuenta este nieto de las batallas de su abuelo? Si su abuelo era un genio mundial y universal como Picasso y Dalí, se basta solo para ser defendido y recordado. Pues yo diré que no porque hay un tercer proyecto que después de la muerte de mi abuelo y mi abuela hemos empezado nosotros, los sucesores del artista, que era la donación de unas tierras con una gran finca del siglo XIX, incorporando una capilla, la casa de los agricultores y un estudio que también construyó mi abuelo en el año 48. Después de regalar todo eso a una fundación que hemos creado, regalamos una donación pecuniaria de 800.000 euros que venía al 100% de la familia Miró para ya abrirlo el año que viene. Después de gestiones con el Estado español, han decidido que la Secretaría de Estado de Turismo del Estado español entre en el patronato, y también hemos recibido una aportación de la Generalitat de Cataluña. En total ya es 1 millón de euros y si todo va bien, abrirá el año que viene. Y ustedes preguntarán, ¿otro museo Miró? ¿Pero para qué queremos 3? Basta ya de Miró. No, pues les diré, el concepto es hacer un anti-museo, una anti-fundación. Y el concepto es hacerlo ecológico, sostenible, tras seguir un estudio práctico muy anglosajón de viabilidad económica. Porque todo esto, ¿quién lo paga cuando nosotros ya estemos muertos? Pues ha de ser autosostenible. Y creemos que la manera más interesante es hacer que todo lo que es la filosofía de la agricultura, kilómetro cero, de mantener un jardín con tus tomates, tus cebollas, tener la apicultura para tener miel de abejas, tus olivos para hacer tu propia aceitunas, tu propia aceite de oliva, algarrobos para hacer chocolate de algarroba, como se hacía durante la Guerra Civil, hacer helados de algarroba, y que el coche esté lejos de la fundación, que está en medio del campo,
para que la gente pueda ir con niños, porque nuestro gran objetivo es hacerlo muy cercano a los niños. Hoy los que arrastran el mercado son los niños. Los niños van y después van los padres, las madres, los cuñados, las cuñadas, los abuelos, las abuelas. Intentamos hacer que del parking del museo al museo se llegue con un carro del siglo XIX arrastrado por un burro. Y después que allí haya vacas, haya cabras, haya gente ordeñando la cabra para poder hacer queso de cabra, que el pan se haga con horno de leña. Y después dar, evidentemente, simposiums para que gente como Decathlon nos dé gratis las tiendas de campaña y hacer acampadas nocturnas, cuando haya luna cero y se puedan estudiar las constelaciones. Y hacer así joint ventures con grandes multinacionales para promocionar un nuevo concepto fundacional para el siglo XXI, en el que reinan las nuevas tecnologías de YouTube, WhatsApp, Instagram y, evidentemente, tener acceso a unos nuevos juegos didácticos que estamos creando con figuras de Miró para que no solo los niños tengan GTA y Assassin's Creed y juegos de violencia, sino que, como vemos que paulatinamente la cultura, la filosofía va perdiendo terreno, unirnos a nuestro enemigo, el Internet y las nuevas tecnologías, para poder, a través de eso, captar el interés de los niños. Otro concepto importantísimo es que es para mí muy importante, que son el seguimiento de las subastas a nivel internacional. Hace 15 días se vendió en Christie's, Nueva York, una escultura de mi abuelo por 7 millones de euros. Eso es más de 1.000 millones de pesetas, de antiguas pesetas. Estuvimos un año trabajando con el propietario, porque habían cambiado la pátina del color de un fragmento de la escultura. Ordenamos que la enviasen a Verona. Allí estaba la fundición donde trabajó mi abuelo. Desmontamos el bronce, lo repatinamos, lo volvamos a ensamblar. Se fue en barco desde Italia hasta Nueva York, hasta que finalmente fue vendido por esa cifra astronómica. Evidentemente, la familia Miró tiene que velar por el mercado del arte, porque un artista vende y se recuerda por sus grandes obras que salen con martillos récord de cifras de ventas astronómicas en Nueva York o en Londres. Además de eso, tenemos que velar por la certificación de las obras de mi abuelo. No se pueden ustedes ni imaginar la cantidad de falsificaciones de la obra de Joan Miró que existe hoy en día. Pero no solo de las obras pictóricas o dibujos o esculturas o cerámicas, sino además, cuando emitimos un certificado de autenticidad, es una foto del cuadro y después escribe esta obra titulada, fechada, datada, tal dimensión con tal técnica, es una obra auténtica de Miró. Luego sellamos y hacemos una serie de rúbricas para dar lo que es el pasaporte del cuadro. Pues bien, ya hacen hasta falsificaciones de los fotocertificados. Luego hacen copias exactas de cuadros de mi abuelo, quitan el cuadro auténtico del marco auténtico que tiene etiquetas de Pearls o de Waddington o de Aquabella detrás y ponen en el cuadro auténtico con las etiquetas auténticas el cuadro falso y en el marco auténtico ponen el cuadro falso, o sea, invierten los cuadros y los marcos. Y después de esta, con escáner, van a la Fundación de Barcelona, fotografían un cuadro auténtico de mi abuelo de 2 metros por 1 metro, te lo traen a nuestro comité en París y digo, pero esta obra es auténtica. Pero claro, luego, al ver la parte de detrás, ves que no lleva ni la firma, ni el título, ni la fecha.
Luego está la reproducción de 3 dimensiones de las esculturas de bronce. Cuando una escultura de bronce se hace a 2, 4, 6, 8 ejemplares, ya nos cuidamos de dentro poner un microchip, una moneda de una aleación especial escondida, para que los falsificadores las tengan siempre, evidentemente sea imposible para ellos encontrarlo, más los equilibrios de zinc y de plomo que forman el metal bronce. Pero es que además ahora, cuando de una escultura de Miró hacían un yeso encima de la original, siempre la copia era 2 centímetros más pequeña. Pero ahora con la nueva técnica de 3 dimensiones hacen auténticas copias falsas. Esto, como pueden imaginarse, nos lleva a un gasto millonario de abogados y con contactos constantes con la Interpol. Hay obras robadas, muchas. Hace un año nos robaron en mi almacén 5 esculturas de mi abuelo valoradas en 500.000 euros y aún no han salido a la luz. Están denunciadas a la Interpol y no sabemos si se han cortado con un disco para vender el kilo de bronce a peso o se guardan hasta que yo me muera y el delito prescriba. Luego, evidentemente, está nuestra función para colaborar con exposiciones, publicaciones y conferencias. Todo el día estoy de viaje porque tenemos 1000 exposiciones de Joan Miró en Chile, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, México, en fin, a nivel internacional. Y siempre voy a hacer simposiums, escribo textos para los catálogos, colaboro con la selección de las obras, ayudo a los comisarios a ubicar cuadros, esculturas y cerámicas a nivel mundial, escribo cartas para apoyar la iniciativa y que siempre encuentren el apoyo de la familia Miró detrás, y así nunca dejo caer la memoria de mi abuelo en el ostracismo. Jamás podemos dejar caer la memoria de un artista tan generoso como Joan Miró en el olvido. Otro punto muy importante es la publicación de catálogos razonados. Eso es fundamental. Cuando una persona sabe de la vida eterna de artistas como Picasso, Miró y Dalí y la efímera de sus herederos, tenemos prisa nosotros en publicar todos los catálogos de la obra definitiva de Joan Miró. Llevamos más de 60 años viajando por el mundo, visitando museos, fundaciones, galeristas y coleccionistas privados a nivel mundial para que nos den las fotos y toda la correspondencia de cada una de las obras que tienen. Como pueden imaginarse, es una obra silenciosa, discreta, de máxima discreción, porque no podemos revelar a nadie quién tiene qué cuadro. Pero lo que sí decimos es que una vez hemos publicado ya los volúmenes de pintura, de escultura, de cerámica, de grabado, de litografía, en 2018 publicaremos el último volumen de catálogo razonado de dibujos de Joan Miró. Y ya podré morirme en paz. Es un trabajo complicadísimo porque no se pueden imaginar la cantidad de faxes, llamadas, aviones, teléfono, email para conseguir todo lo que hace falta y tener ya todo ese gran volumen de publicaciones que llegan de aquí hasta la pared, de decenas y decenas de volúmenes para ya dejar ese gran legado en manos de la humanidad. Y mi amigo, el nieto de Calder, dice: Joan, tú lo haces en papel, yo lo hago ya digital. Y digo, bueno, yo quiero tener, como cuando hago una foto con el móvil, la tengo en el disco duro, pero luego voy y la revelo en papel, porque soy un poco anticuado. Y creo que las grandes bancos de imágenes en la nube están muy bien hoy, pero mañana quién sabe. Entonces yo quiero tener las dos cosas. Y luego está lo que es la gestión de propiedad intelectual. La gestión de propiedad intelectual para nosotros es fundamental, es capital,
porque es lo que nos sostiene vivos. El droit de suite, el derecho de exposición y todos estos derechos de copia y de imagen que hace que podamos poder también sufragar gastos de fundaciones, de abogados, de catalogaciones, de publicaciones, además de las ventas de las colecciones de mi hermano y mi sobrina y yo, porque ya iba a decir mi madre, pero mi madre falleció, mi padre falleció, mis hermanos David y Emilio también fallecieron. Y evidentemente estamos orgullosos de ser patriotas, de pagar impuestos en España y de morir en España para que todas nuestras obras recaigan en el Estado español. Evidentemente Miró es para mí como una persona muy cercana, porque era mi abuelo, pero además un legado artístico sin parangón y que necesita de las colecciones del Estado y de los derechos de propiedad intelectual para proteger su memoria. Porque es como un pececillo que se muerde la cola. Todo reinvierte en lo mismo. Entonces, mantener a flote esta estructura mundial es muy complejo. Entonces, tenemos contratos firmados con VEGAP en Madrid, con la gestión de derechos de televisión aquí, también con la ADGP en París y con todas las sociedades hermanas a nivel internacional. Y luego, evidentemente, está la promoción de Miró como marca mundial. Yo siempre digo que Miró se ha convertido en una especie de marca mundial en la que, evidentemente, cuando hablas del logo del Sol de España, es para nosotros un orgullo poder defender el turismo de España con ese gran icono, ese gran logotipo. Hace 2 años hubo un simposio en Sydney, en Australia, y los grandes gurús de crear marca país dijeron que la número 1 era la de I Love New York, que es esa tan conocida que es el I, el corazón y NY. Y que la segunda era el Sol de España de Joan Miró. Evidentemente tenemos la suerte de tener aquí este gran logotipo y cuando vas a China o vas a Japón o vas a Australia, automáticamente relacionan a España con Joan Miró gracias al logo de Joan Miró. Y luego, evidentemente, mi función está simplemente en mantener vivo este legado que yo tuve el honor de nacer en la familia de Miró, ser nieto de Miró. ¿Funciona ya la máquina? Pues mira, aquí verán en esta foto el pequeñito soy yo, que tengo ahí 6 añitos, mi abuelo que tiene sus manos en mis espaldas. A la derecha de mi abuelo está mi hermano Emilio, que falleció hace 5 años, muy joven, tenía simplemente 58 años. Mi abuelo en el centro, a la derecha está mi abuela, que era de Mallorca, una mujer maravillosa, generosísima como pocas, que ella fue realmente la que creó la Fundación de Mallorca porque donó las tierras y los cuadros y, en fin, obras y muchas cosas más. Mi hermano David, que está a la derecha, que también era poeta y escritor, que falleció a los 35 años. Y si puedes pasar a la siguiente, aquí estamos mi abuelo, mi abuela y yo en Mallorca, los 1971. La casa que ahora es mía es evidentemente una maravilla porque allí tengo 1000 recuerdos de la infancia pasada con mis abuelos. Y lo que sí es curioso es que mi abuelo pasaba mucho tiempo conmigo y con David y con Emilio, porque él era consciente de la importancia de la familia. Quizás hoy las familias están muy desmembradas y eso me apena porque la fuerza de la familia hace que nosotros podamos mantener viva la antorcha de la memoria de un gran genio como Joan Miró. Y eso fue una de las grandes enseñanzas que yo recibí de parte de mi abuela, de mi abuelo, la generosidad y el compromiso constante con mi país, porque si no todo se acaba mal y evidentemente hay que tener en la memoria que no todo fue fácil para Joan Miró, ni para Picasso, ni para Dalí. Ahora hablamos de que sí, se ha vendido una escultura por 1.000 millones de pesetas, evidentemente, sí, es cierto, hace una semana en Nueva York, en Christie's. Pero yo recordaré a todos ustedes que mi abuelo un día en París hizo un dibujo surrealista cuando acabó Breton de escribir el manifiesto surrealista con todos los poetas, ¿no? Y estaba muerto de hambre. Y para engañar al hambre, con masón comían
en fin, hervidos, sin más que mantequilla, para engañar al hambre, masticaban chicle. Y un domingo que estaba viviendo en un quinto piso en una chambre de bon, pues la conserje estaba haciendo un guiso de ciervo con tomate, cebolla, alcachofa y zanahoria. Y mi abuelo tocó la puerta y dijo: Madame, mire, soy artista, tengo 30 años, os cambio este dibujo por un plato de cocido, ¿no? Y la conserje se lo dio, y cuando cerró la puerta, pues cogió el dibujo y lo hizo 1000 trozos, ¿no? Luego, evidentemente, vivió la Guerra Civil Española, y me apena ver el paso en que ahora de la envidia en este país se ha pasado al odio, y del odio a la destrucción de puentes, y de los puentes espero que no lleguemos a la Segunda Guerra Civil Española, ni con lo que pasa con Europa a la Tercera Guerra Mundial. Mi abuelo siempre hablaba de la unión en España y la gran fuerza de España dentro de los Estados Unidos de Europa. Y creo que esto es un legado que creo que es obligación moral de nuestros padres pasarlo a los hijos, y nosotros pasarlo a nuestros hijos, y nuestros hijos pasarlo a nuestros nietos. Porque veo cosas que me afean, que me duelen profundamente. Cuando yo vi a mi abuelo dar un grabado para el ejemplar de lujo de la Segunda Constitución Española, vi a mi abuelo compartir con el rey de España la inauguración de su exposición en el MEAC en el 1978, dar la escultura premio para la Fundación Príncipes de Asturias, regalar los derechos del logo del país, de España. Y me acuerdo de, como te decía antes, mi abuela pues se llevó 2 cuadros de la Fundación Miró de Barcelona para regalarlos al Prado. Creo que evidentemente es importantísimo que rememos todos en la misma dirección, y sobre todo cuando vemos lo que pasa con el Brexit y con la elección de Donald Trump. A ver la siguiente. Aquí estoy yo, la mano derecha, tenía simplemente 10 añitos, y mi abuelo estaba trabajando en una obra de teatro con Joan Baixas, y ese señor era el fotógrafo Català Roca, que acompañó a mi abuelo a las cuevas de Altamira para hacer los murales del Sol y de la Luna de la UNESCO. Siguiente. Esta fue la única vez que bajé a su estudio en Palma de Mallorca. Yo tenía 10 añitos. Y el niño que está al lado, que hace así con los dedos, que hace una foto, es mi hermano Teo, que tiene síndrome de Down. Yo tengo 48 años y él tiene 45. Mi abuela y mi abuelo, y evidentemente ese maravilloso mundo de magia y de color que descubrí por primera vez, fue algo que jamás olvidaré en mi vida. Entrar en el estudio de Joan Miró, cientos de cuadros por todas partes, telas por el suelo rasgadas, manchas de aguarrás, termantina, proceso de dibujo con mermelada y con alquitrán, clavos, maderas, collages, grattage, papel de lija, en fin, era un laboratorio del mago de color de Joan Miró. Y lo que decía antes, que no solamente es cuestión de tener todo eso para un legado, sino que educar a los legatarios para mantener ese legado. Y eso es lo que hacemos nosotros. La Fundación se regaló al Ayuntamiento, y ahora cualquier persona de esta mesa, de este auditorium, puede ir a la Fundación Miró de Barcelona, a la de Mallorca, pronto a la de Mont-Roig, y visitar los estudios de Miró, donde trabajó. Y si eres artista, pues trabajar en los mismos estudios de creación de Joan Miró, con sus tórculos y sus piedras litográficas, lo cual es una de las grandes maneras de mantener un patrimonio y un legado tan importante vivo, ¿no? Siguiente. Esta es la Fundación Miró de Barcelona. Solo al año mantiene en trabajo fijo 50 empleados, con un giro de 7,5 millones de euros, 600.000 visitantes anuales, girando exposiciones por Chile, ahora la inauguramos en febrero en Estocolmo, y con
aportaciones económicas constantes del Estado y de la Generalitat, pero no solamente eso, sino que quiero que entiendan que la cultura es una industria que da trabajo a fotógrafos, transportistas, restauradores, comisarios, profesores de exposiciones, gente que tiene que mantener simplemente el edificio a flote, restauración de cemento, fontanería, iluminación, producciones de catálogos, producciones de páginas web, fotografía. Es decir, es una industria que genera muchísimos millones al año. La siguiente foto, por favor. Esta es la Fundación Miró de Mallorca. Es el edificio que realizó Rafael Moneo, porque aunque a ustedes les parezca que quizás es un edificio como una nave espacial, el edificio de Moneo es para mí uno de los grandes logros de la arquitectura del siglo XX. Pero además está el estudio SERT, que tiene ya 60 años, y una casa del siglo XVIII que mi abuelo compró para hacer allí esculturas y pinturas monumentales. Siguiente foto. Y esta es una finca que compró mi abuela hace 100 años porque mi abuelo estaba trabajando en una droguería en Barcelona y tuvo una crisis terrible, una crisis existencial horrorosa, cayó en una profunda depresión y en 1911, justamente ese año, escribí una carta a mis bisabuelos que decía: queridos padres, por la presente deseo comunicarles mi deseo de ser artista pintor. Voy a dedicar mi vida entera a la creación. Es lo único que sé hacer y he nacido para esta función. Y a partir de ahí mi abuela, que era mallorquina, compró esta finca en Tarragona, que luego heredamos mi madre, y al morir mi madre, pues mi hermano y yo, el amor de mi hermano, yo y mi sobrina. Y ahora regalamos lo que ven aquí a primera vista es un estudio de 1948, donde mi abuelo trabajaba la pintura y la escultura y la cerámica. Detrás se ve una capilla, que allí se hacían misas durante la Guerra Civil, y luego la casa con la torre, que se hizo en 1895, más o menos. Pues esta finca, que tiene 7 hectáreas de tierra, la hemos regalado a una fundación que hemos creado recientemente, dando además una aportación económica de la familia de 800.000 euros. El Estado español ha entrado a través de la Secretaría de Estado de Turismo y además me llamaron ayer de la Generalitat para decirme que ahora han aportado 160.000 euros. Ya son 1 millón de euros. Y evidentemente hemos hecho el estudio de sostenibilidad y es una fundación que tiene todos los parámetros para ser autosuficiente. Ahora además estoy trabajando en un proyecto para captar 6 millones de euros en Qatar o en China, que voy a regalar enteramente a esta fundación para que pueda abrir con todas las garantías de éxito. Además de esto, lo que hacemos también es subastar obras para la Cruz Roja. Hace poco, en junio, subasté obras de mi colección particular para la Cruz Roja, para asistir a este dramático momento en el que vivimos. Y siempre estamos colaborando con las fundaciones en manera de donación o donación. Yo siempre digo que, ser nieto de Miró es nacer rico para morir pobre, porque es un legado de un peso de gasto y de gestión terriblemente complejo a nivel patrimonial, a nivel cultural, legal y fiscal. Y mantener esta marca mundial de este pintor universal es una tarea muy complicada. Estoy siempre en contacto con los nietos de Calder y de Braque, de Juan Gris, de Henri Lorentz, de Matisse, de Marc Chagall, evidentemente con la familia Chillida y Tapies en España, porque todos tenemos más o menos los mismos frentes, ¿no? Y siempre nos ayudamos los unos a los otros. Creo que, son las 5 menos cuarto, acabado las 5.
Quería dejar 15 minutos de pausa para hablar y si tienen preguntas, pues poder explicar mis inquietudes y mi formación. También pues fue compleja porque estudiando 5 años en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Luego me fui un año a Londres, al Courtauld Institute. Luego estuve 5 años en París, donde abrí el Comité Miró para lo que es la expertización de obras de Joan Miró, de donde llegué el viernes. Es terrible porque, claro, viene gente de todo el mundo y me traen Mirós. Y bueno, somos 7 expertos en la obra de Miró, que nos reunimos de 10 a 1 por la mañana, vemos todas las obras que pasan por nuestras manos y de manera unánime decimos si es auténtica o si es falsa. Nuestro abogado está trabajando en jurisprudencia para crear el derecho a la duda. Quiero ser capaz de dudar, porque hace poco tuvimos una obra, pero había una persona que tenía dudas, entonces se aparca. Hay que viajar a Nueva York, a París, investigar en los archivos, ver facturas, fotos, cartas, listas de exposiciones, hacer análisis del pigmento, de la composición del óleo, de los cuadros, de la tela, del bastidor, del hierro que compone el clavo que mantiene tenso el lienzo en el bastidor, y luego analizar todo esto de nuevo. Y cuando nos juntamos de nuevo, vamos a París cada 2 meses. Estuve la semana pasada, ahora me toca en enero, marzo, julio, en fin. Y cuando no llegamos a consenso, pues se aparca de nuevo y seguimos viajando y pidiendo más información. Y cuando va bien, la obra se certifica y se vende, y cuando va mal, se intercepta y se destruye. El jueves pasado estuve con un matrimonio italiano que me trajo un cuadro de 1 metro por 1 metro que era falso. Evidentemente, una de las funciones de nieto de Miró es hablar inglés, francés, español, catalán, italiano, portugués y entender la frustración de gente que dice, bueno, con este Miró voy a venderlo por 5 millones de euros y pago las deudas con el Estado o lo que tenga que comprarme, lo que sea. Y viene el nieto y te cuenta que lo siento, pero es una obra falsa. Evidentemente, es una situación muy dramática para mí y la situación puede llegar a momentos de discusión dramáticos, muy violentos. Y en ese momento, pues les digo, miren, o lo destruiremos ahora o automáticamente llamo a la policía. La policía viene con acta de intervención notarial y la obra no sale de allí. Y después empieza un pleito de años con gastos de abogados carísimos. Ustedes se pueden imaginar, ha habido 2 comités que han cerrado recientemente, que son el de Andy Warhol y el de Jean-Michel Basquiat, por problemas legales en Estados Unidos, porque después de la caída de Lehman Brothers en el 2007, muchos abogados de Wall Street han ido al mercado del arte, donde se gana mucho dinero. Y después ha habido también problemas con la Asociación Calder. La Asociación Calder, trabajo mucho con ellos, son muy amigos míos, y lo que hacen es, bueno, usted tiene un Calder, pues lo trae a las 10 de la mañana y lo recoge a las 12. Ni un email, ni un fotocertificado de autenticidad, ni una carta, ni una factura, de nada. Le dicen, esta obra es auténtica, su número es A-1250. Y si la lleva Christie's, le llaman y decirle, oye, esta obra viene aquí y tal. Sí, van a verla de nuevo y la venden en subasta. Pero con Mark Rothko hubo un problema de un Rothko falso hace 2 años y ha sido dramático el proceso legal que un amigo mío está llevando entre manos. Yo siempre digo que las casas de subasta tienen que ponernos alfombras rojas y tirarnos pétalos de rosas cuando caminamos, porque legitimizamos y protegemos el mercado del arte. Porque hoy un Miró sin certificado del comité no se vende.
Y eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Si hay una pregunta. ¿Sí? Tiene un micrófono para la señora. Así ya va. Un micrófono de mano. No, espere, que hay gente... Es que hay gente de atrás que no lo oirá. Hola, ¿se me oye? Sí. Mire, no sé, estoy bastante sorprendida que nos ha presentado usted a su abuelo como una persona, como usted bien dice, en todo el mundo conocida y admirada. Pues, bueno, y también es que me deja fuera de juego aquellas personas que han tenido legados o que los tienen en depósito y no disponen de millones como ustedes, y ha expuesto que les costó millones sacar adelante todo el legado. No sé, es para pensar que el que no dispone de esa capacidad, ¿dónde puede llegar? ¿No tiene futuros? ¿Tiene que asociarse con alguien que lo tenga? No sé, es precisamente que usted, en su experiencia, puede darnos alguna información a aquellas personas que no disponemos de esa capacidad económica para difundir y llegar a las alturas como ustedes están. Como le digo, esas personas que tienen los legados ya les gustaría hacer lo que fuere para que eso quedara en el futuro. Nada más, y muchas gracias por esos datos tan importantes que usted nos ha dado. Gracias. Lo que usted acaba de narrar es una situación dramática. Yo tengo muchísimos amigos que son nietos de artistas que no son de la relevancia de Picasso o de la relevancia de Miró o la relevancia de Dalí, que un cuadro se vende por 5 millones de euros y puedes pagar fundaciones y gastos de abogados y exposiciones, que están en la más absoluta dificultad económica para mantener a flote un legado artístico que solo se conoce en la ciudad donde ese artista vivió y murió, donde los ayuntamientos carecen de fondos municipales para ayudar a hacer exposiciones que itineren dentro del Estado español y que carecen de fondos para fotografiar, archivar e introducir unos dosieres de la obra con el texto de un profesor de Historia del Arte que haya hecho una tesis doctoral sobre ese artista en particular. Eso me pasó hace un año en Barcelona. No voy a mencionar con quién, pero muchas asociaciones de artistas catalanes que están ante serias dificultades económicas. Entonces, lo que yo he hecho ha sido para el año que viene hacer una comida en la Fundación Miró de Barcelona con los nietos, nietas, hijos, hijas o representantes legales de esos estados, de estos artistas, para hacer una exposición que se llama 1945, 2 puntos. Las vanguardias de la posguerra en España. Unir todas estas sucesiones para que se puedan hacer un catálogo conjunto de estas personas, de estos artistas muy importantes que por X, Y o Z hoy han caído dentro del más absoluto ostracismo, han sido víctimas del saco del olvido, y que solo a través de fundaciones como la Miró de Barcelona pueden juntarse con otros artistas o legados de artistas para hacer un catálogo que reúna 100 artistas, con una buena publicación, una buena catalogación que les pueda servir para ser expuestos en México, en Colombia, en Australia o en París. Y eso es lo que se hace en Nueva York. Hay muchos artistas que no son ni Rauschenberg, ni Pollock, ni de Kooning, ni Motherwell, ni Reinhardt, ni Philip Gaston, de la escuela de
del expresionismo abstracto que se unen para tener voz. Eso es la única manera. Pues gracias, y ese proyecto que usted acaba de comunicar, que se lleve adelante y, como usted dice, potenciar a aquellas personas que no tienen esa economía para sacar adelante. Pues gracias y adelante con su proyecto. Yes. Bueno, muchísimas gracias, Joan, por tu exposición, que a todas luces lo que manifiesta es un amor infinito por un abuelo, pero también por todo un trabajo y todo un legado, y un amor infinito por los que tenemos la suerte de poder disfrutarlo gracias a vuestro trabajo. Mi pregunta va por ahí, porque Miró tuvo y tiene la infinita suerte de teneros a vosotros, pero es una pregunta, ¿qué harías tú si en el futuro tus descendientes no vieras el compromiso que evidentemente tienes tú y parece imprescindible para defender su legado? ¿Cómo afrontaríais una situación semejante? Hay muchísimos artistas y muchísimos legados de artistas que están totalmente abandonados. Número uno, muchas familias que están desgregadas, que no tienen una política de familia conjunta para favorecer el legado del artista. Eso es el gran problema que yo conozco de viva voz, gente que conozco muy bien. Problema número dos, dinero. Hay que hacer un proyecto de viabilidad. Primero, contactar con profesores de universidad que puedan hacer una tesis doctoral sobre ese artista. Segundo, contactar con un galerista. Tercero, hacer una exposición. Cuarto, buscar quién tiene cuadros o obras de ese artista esparcidas por toda España. Y quinta, empezar a sacarlos a subasta. Y es un círculo. El dinero que va de la subasta automáticamente cae en la financiación de proyectos de exposición en diferentes museos de España. Y después contactar con otras sucesiones de artistas que tienen ninguna viabilidad económica para mantenerse, digamos, dinámicos, a través de Internet y también de plataformas de museos como el Museo de Arte Nacional Reina Sofía o el Matadero. Hacer simposios de familias que quieren sacar a flote, de revivir la memoria y el legado histórico, patrimonial de sus ancestros, o sus abuelos. Vale, muchas gracias. Son las 5, si no hay más preguntas ya, damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. El siguiente ponente es Miguel de Sousa. Miguel de Sousa va a hacer la conferencia en inglés. Os lo digo porque hay un servicio de traducción simultánea si alguien lo necesita. Él es el heredero, el hijo del artista portugués Ângelo de Sousa, que recientemente fallecido en 2011, es uno de los artistas portugueses más interesantes. Y Miguel está haciendo una labor muy importante manteniendo vivo el legado de su padre a través de una estrategia muy activa en cuanto al mantenimiento, la promoción internacional, la administración del legado. Y además ha tenido el muy buen acierto de dejarse asesorar por personalidades importantes de la escena artística de Portugal, como son João Fernández, que todos conoceréis, es el subdirector del Museo Reina Sofía,
y también de los artistas Joao Sarmento y Jorge Molder. Y cuando quieras, Miguel, puedes. Okay. Voy a poner. Well, first of all, I'd like to thank everyone for coming here, and especially to the organization for inviting me. I'm going to be speaking in English. As you said, you have simultaneous translation. And for my presentation, first I'm going to talk a bit about my father's work, and afterwards about what we're developing as a project to preserve his legacy. For the projection, I'll be mostly or essentially projecting images of his artwork, since, well, I don't exactly like doing PowerPoint presentations. So, first off, about... Is it working? Just that? Okay. So, okay. Perfecto. Los slides van saltando de 25 a 30, 25 segundos. Sobre 25 segundos. Okay. So, this is my father. He was born in 1938 and died in 2011. He was born in Mozambique and then went to Porto to study in high school and university. As an artist, he's mainly known for his work as a painter, which he worked as a painter throughout most of his career, with a few years in which he stopped and worked in other mediums. He's not so well known as a sculptor, even though he did work sculpture. Photography, he was a compulsive photographer. Started photographing in the late 60s after a stay in London, and kept on working with photography until his death. Also some video work as well, but like I said, he was mostly known as a painter. Outside of Portugal, he's not that well known. Mostly, he won the São Paulo Bienal Prize in 1976, and in 2008 he participated with Souto Moura in the Architecture Biennale in Venice. That's about the scope of his international participation. Apart from that, he simply worked. He was a teacher at the Porto Faculty of Fine Arts, and kept mostly to himself, even though had an active production. No está saltando. Sí, por favor. So this is one of the paintings that defines the period that he's mostly known for, which was the so-called monochromatic period, which was in the 1980s and 1990s. You'll be seeing other works as this talk progresses, so I made time out the presentation to make some comment here and there. Well known as my father was, during his lifetime, there wasn't any active thought about preparing his legacy for the future. I myself did not follow in my father's footsteps, becoming an artist or becoming involved in the artist world. I'm a scientist by formation, biochemist, and the art world, for me at least the Portuguese art world, was something that I was living in. It was something I was used to. It was part of my daily life, going to exhibitions, knowing my father's friends who were also artists, gallerists, and so on. So when my father died, and being an only child, I was faced with the legacy of my father. It was a bit of a troubled time because it was an illness that took a year to develop, a lot of hardship that again fell everything on me. So when the time came to take the reins of what had to be done, I did, I think, the biggest mistake that can be done, and this is something that Dr. Loretta Württemberger, on the second
conference mentioned, I started working straight away. This is something that I will say to any artist, son, daughter, whatever. Don't. Lock everything, go away for a year, 2 years if you need, get your head in order first, and then start contacting people. Otherwise, you might make some serious mistakes. And some of those mistakes, there might not, keep on switching them please from time to time. And some of those mistakes, you might not be able to recover from them. I was, let's say, lucky, or maybe I was keeping my head cool and realizing at some point where I was heading. So during that time of intense doing something, due to pressure of people that said, oh, you have to start archiving and cataloging your father's work. Some people would say, my father's gallerist would be saying, oh, we have to prepare an exhibition straight away. And there was an exhibition that he had arranged with my father even before his death. So there was that commitment. And there's a lot of pressure there. And at some point, unless you aren't able to keep a clear head, you'll get lost in the middle of all of that. At some point, I started putting the reins of what was being done. I said, this has to be back to zero. What am I going to do with my father's estate? The body of work that he left, the friendships that he left, his historical importance. Where do I start? Where do I start? There I had to, now I look back and I say, okay, I sort of had a plan. I didn't have a plan back then. I sort of have a plan now. There is no way to plan for every eventuality. Every case is a case. You have to see what your country, what your city can do for you, what institutions can do, who your father's friends were, what his gallerist works like, what his gallerist's work is like, and so on, before you start doing anything. My father, by nature, as an artist, this is something that surprises a lot of people. You see artwork and you think, oh yeah, the artist had a lot of messages to send to the world. My father was a master of talking about his work and not saying anything. He seemed like he was talking a lot, but he was saying rigorously nothing. From my life with him, I don't know what his purpose with his artwork was, except for probably explore something that he didn't even know what it was. It was something unconscious. But his approach to his work was very methodical, very scientific, and in several aspects he was an engineer of color, an engineer of forms, and that sort of resonated also with my own academic formation as a scientist. So, knowing how my father thought, or thinking I knew how he thought, and what I also did, and some people they contacted, I started thinking, where am I going with this? Of course, the legacy needs to be catalogued, it needs to be properly stored, and then it needs to be promoted. I'm not even going into the market part now. For the academic part, that was the first part that I started working on. My father had, a few years before his death, started working with a young lady who was working on her PhD, and her PhD was about Portuguese artists and their techniques. She developed a very good relationship. She and her supervisor had a very good work relationship with my father. And I figured, what the hell? They're in Lisbon, I'm in Porto, so if I put out an invitation to a university in Lisbon to work with my father's estate, I avoid all kinds of politics that may exist in Porto. Because the Faculty of Fine Arts wanted to study my father's work, but they didn't have the technical expertise to work with it. The Catholic University, the Porto faculty,
has a department of conservation, but their specialty is in classical art. If I talked with a Catholic university, the Faculty of Fine Arts would be very offended, and vice versa. So I just straight away contacted Lisbon. I knew the persons. The doctorate supervisor was a friend of my PhD supervisor as well. I went there with an offer. I have a project for you. He said, so, do you want us to work in one piece in particular, one series? No, just everything. He says, what do you mean, everything? Everything. We're talking about starting to think something for, let's say, 20 years or so. There's more than enough material to work. PhDs, masters, conservation programs, whatever. So I just threw the gauntlet at them so that they would think what could be done. From then, we started thinking, okay, we have a body of work. We had a place to store it in because my father left his 2 workspaces, which could be changed to accommodate the artwork and also to create, let's say, investigation facilities. There was one building that was my father's house, and I figured, why not? Let's consider a place for residence for the investigators that come from Lisbon. So we have one building for residence, we have one building for storage of artwork, and also for investigation. This fine. We have the places. The places need to be changed, to modify, to accommodate their new function. That opens a problem. Doing that kind of thing, you need money. Without money, you can't do anything, and it's a substantial amount of money. So, where are we going to get that amount of money? As a private, let's say as a private citizen, I can contact institutions and ask for money, but there's always that suspicion that if you're a private citizen and you're asking for money, for assistance for something, you have to have some shady, suspicious ulterior motives for it. So immediately, the solution around that was creating a collective institution, a collective entity. There was a possibility of creating a foundation, so I talked with a friend of my father's, who is currently the president of the Fundação Carlos de Gulbenkian. At the time he was beginning his functions as president. So, well, what do you suggest? He had already previous experience in that kind of, let's say, business, so to speak, being part of the administration in Serralves, and said, stay away from foundations. Stay away from foundations. You'll have to add part of the estate to the foundation so that it will have, let's say, its own collection and so on. And there's dangers to that. There's the danger of someone staging a coup. There's the danger of the state pursuing the foundation just to always constantly verifying your accounts and your accountability, as has been happening in Portugal. So if you're looking for something simple, just create an association. Talk with some of your father's friends, and with that you can do what you want. So we created that association, the Núcleo de Estudos Ângelo de Sousa, the function of which is the promotion of my father's work, the publication of books, the being a sort of public face through which I can be contacted. So that was another tool created for a project. There was a need to learn how to administer his legacy, the artwork.
in all honesty, I can't say I would know immediately what to do. So, with some suggestions here, some suggestion there, sort of estate committee or estate commission, whatever you want to call it, also formed. The figure of the estate, I think, has a legal existence in Anglo-Saxon countries. In Portugal, it doesn't. So the estate committee is a private body with no formal existence. It's, let's say, a gentleman's agreement, to which I invited all the curators that participated and collaborated with my father in his his largest or great institutional exhibitions after 2000. And also one artist. The people that were invited were Miguel van Schneider, who was the director of the Culturgest in Lisbon, who collaborated with my father in the 2001 photography retrospective in Serralves. Nuno Faria, who curated his drawing exhibition in 2003 in Gulbenkian. George Mulder, who was the director of the CAM of the Gulbenkian Foundation in Lisbon. Also, in his own right, an artist, a photographer, a very good friend of my father's, and who was one of the co-curators of his sculpture exhibition in 2005, also on the CAM. João Fernandes, who was director of Serralves, very good friend of my father, curator of the photography exhibition as well. And Julião Sarmento, the artist, well known internationally, who also knows his way around the international, let's say, artist scene, and a friend of my father's during the 70s and 80s. That coalesced as a sort of informal advisory board. In addition to being an advisory board, that estate committee is also a shield for me. Whenever I get some suggestion of some ludicrous initiative, and I've had quite a few, I, instead of being the bad guy, they say, no, I'm not interested in this. Oh, yeah, I will forward your suggestion to the estate committee, and from there they will be my advisors, and more often than not, I don't forward anything to anyone. I just notice. No, after a couple of months, this is not the time for such an initiative at the time, so at some other time we're very interested, but at the moment it is not possible. So with that, I was shielded. I'm shielded and also advised in a proactive way. Then comes the market part. At the moment, the market is, let's say, secondary for me. Since I'm operating in Portugal, the artistic scene in Portugal is very small. I know quite a few of the, let's say, historical large collectors, either via the institutions or already via my father. Other collectors know how to reach me. And let's say I'm not in a hurry to sell anything. I have an estate, I have a body of work that needs to leave slowly, calmly, and in a ponderous fashion. So, I don't have a gallery. My father had several galleries along his career. I met two of his gallerists. One of them died last year. Her name was Maria Nobre Franco. She operated the Valentim Carvalho gallery in Lisbon from 85 to 95. She was a very good friend of my father's, almost a family friend, I can say that. And she was a person genuinely interested in art. In addition to the commercial part, she had a genuine interest in art, in promoting an artist, in the beauty of art, in its intrinsic value, not just about money. The other gallerist was in Porto. He operated with my father until his demise. I kept with him for, let's say, 1 year, a couple of years after my father's death, if that. After which we had our differences.
One of the things was that he offered to, let's say, pressured me into accepting an exclusive situation in which he would administer my father's estate, to which I said, no way. If you can't promote your gallery internationally, you're not going to be deciding anything about my father's estate. You don't have, what, I even asked, what kind of plan do you have? It was also very evasive, so in the end, I bailed out. Eventually, who knows? In Portugal, I don't think I need a gallery. Internationally, maybe. But at the moment, it's not a priority. It's something that might come later. During this process, a few initiatives, exhibition initiatives appeared. My father had also left some instructions for initiatives that he wanted to be taken to good term after his death. This was just a result of a couple of very long conversations when he was already very ill. It was not anything that we'd normally talk about, his work when he was well. I had my life, he had his life, so we never talked about work. He left for his workspace in the morning. At night he would go back home, we'd talk a bit, and that was about it. So when he fell ill, there was these couple of chances to finally talk about what he wanted. Taking heed of those suggestions, whenever the chance appeared, I tried to steer things in that direction. There was a possibility of an exhibition of his not earliest works, from a series of works from 1964 to 1966, promoted by a art cooperative from Porto, which my father was one of the founders. That initiative was useful in the sense that it allowed me to locate the presence of quite an extensive body of work, not just the material that was exhibited, but others. We did some work during a couple of months trying to find out who still had what, who had sold to where, what had appeared in auctions, and so on, which was part of, okay, let's add this to an ad hoc database to be built later. Following up from that exhibition, there was one photography exhibition half a year later, which was curated by Portuguese curator specialized in photography called Sérgio Má. Some of you might know of his work as a curator. My father wanted to work with him, never had the opportunity. So when the possibility of doing another show and trying to find a curator, why not? Let's call him. That created a working relationship between the two of us, and now we're developing an editorial project of my father's photography work. Not all of it. There's a very extensive body of photography work, but it's a first glimpse of what my father's photography work was. Since then, there was a possibility. This was suggested by the Fondation Calouste Gulbenkian in Paris to do an exhibition of my father's work in Paris. I thought, why not? It's a small space, but with a good curator, and we have a good curator, Jacinto Lejeira, working on it, a person who did not know my father's work, and also he arrived in Porto one day to get to know my father's work. He might have seen a catalog here and there, and all of a sudden I threw him to the far side of the pool, saying, "Okay, fine. This is who he was, and this is what he did." After a couple of days of looking at my father's work, he didn't know where to swim. So he started working on it and brought, I think, a fresh look at my father's work. This is an exhibition that is going to premiere next January in Paris. Again, during these initiatives,
the work with University in Lisbon, the Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. It proceeded with every year, as part of that protocol, having teams of undergraduate students organizing and cataloging different bodies of my father's work. 3 years ago, sculpture was the object. The workspace was a complete chaos, a complete mess, with sculptures thrown about in several spaces, stored in definitely not the adequate conditions, and in a space of 1 month, part of it, the significant part of it, was stored in significantly better conditions, and also beginning of a database was created. 2 years ago, then following year was the time for photography, something that the people who were working on it were completely bewildered. We're talking about an image archive that has over 80,000 images. Like I said, my father photographed compulsively, and part of it catalogued as work, part of it catalogued as work documentation, also personal photography. It's bewildering, the amount of material that was again described in catalog. But this is just cataloged. Now it needs to be preserved, because unfortunately film degrades over time. Black and white negatives, color slides, prints, and so on, but that is for another phase. This year it was the time to address painting, and even that was left unfinished. There's a body of painting that was, let's say, easy to understand as being painting. Okay, it's acrylic on canvas, it's drawings on canvas, drawings on wood chip board, or something that was called Platex. So I think it's a wood chip board made in the 60s. And then, when that work was done, this was the time I tried to avoid being directly involved in this. I leave the specialists to do their work, and only when they finish the work do I then see what has been done. Says, look, okay, fine. And what about the paintings in paper that were in storage, so and so this? What? That exists? Yes, it does. So what we addressed was, let's say, half of what exists. There's more. That will have to be seen later. There's a huge body of drawings. My father, the same way that he compulsively photographed, he compulsively drew. As I explained over lunch a while ago, my father was finished doing whatever he was doing, and while he was sometimes reading or whatever, was just producing small sketches in A5 paper, and he could be at it all night, half night, whatever. At the end of his work session, he'd have a huge pile of paper. 90% of that would be ripped apart and thrown away. At the end of the week, another pile of paper, thrown away. End of the month, same thing. So 5% of what he produced as drawings survived, and even that we're talking drawings on the thousands, which needs to be, again, catalogued and seen for what it is. So that's what has been done so far. Addressing the situation of the modification of the workspace, that is something that is being addressed now. It's not something that is easy to be done. Let's say the art sponsorship in Portugal is close to non-existence. Private entities do not donate to. It's rare that they donate to art museums. Sometimes there is the odd bank that is a partner in a museum, but that's about it. Important companies do not invest in art.
important businessmen do not invest in art as a way of doing business as they do, for example, in the United States. So convincing someone to participate in such an endeavor is very, very difficult. Institutional funding, also close to impossible. Institutions like Serralves and Gulbenkian do not have the kind of funding that would be needed for this endeavor. And even then, we're not talking about huge sums of money. We're talking about a few hundred thousands, if that, to requalify a couple of buildings, and that's it. But it's money that needs to be found. The state, I doubt. The city, these days, with the current mayorship, they are funding other kinds of initiatives. So not the kind of things that our previous mayor would be funding. There's a bigger opening to art. But again, it's several dogs to the same bone, as we say in Portugal. So the competition is very fierce. So one has to navigate a maze of knowing who to talk with and trying to secure funding to create a project, create the tools to preserve a body of work. After the preservation of the body of work, of course, comes the promotion. Okay, we've had a few exhibitions, like I said. But once someone asked me, aren't you going to do the Museum Ângelo de Sousa, the Casa Museu? You're not going to be doing the Casa Museu? Says, hell no, definitely not. I have no intention of building a mausoleum for my father. I have no intention of playing museum director to have another small museum in this country dedicated to one artist. That will be a space that is open to flies and spiders only, or mostly. I'd rather leave the dynamization of the work to, let's say, the professionals. So in that sense, my father had a very good relationship with Serralves, also with the Fondation Calouste Gulbenkian. So why not? These are the people I should contact with. Say, you guys want to pick up my father's work? If there is an initiative, just come to me. It's open to be used, to be showcased. Other institutions, if they have, again, a valid reason, if it passes the estate advisory board, they will also be accepted. So leaving everything to the professionals. And that's mostly, this is where I am at the moment. This is a work that started in, let's say, in 2011 with some mistakes. Around late 2012, 2013, definitely, effectively 2013, this is where the work really started. And since 2013, this is where we are. Some exhibitions that have been made, part of the work has been catalogued. With that cataloging, we're building already databases for a future raisonné. My father, one thing, was a rather organized person, organized in his own way, but it's possible to understand what was what, where it was, what is the meaning of each body of work and their relationship. So it's easy to navigate. And also he left a list of his works, what was made, to whom everything was sold. Some paintings that were sold in the 60s, I know where they are now. I know the original owner to whom it was sold afterwards, where it went to, because people would communicate to my father those paths. And some of them contact me now saying like, oh yeah, I inherited this from person so-and-so. So I just added to my father's notes, well, not in his own notebooks, of course, those are
documents, but I have my own files, and so we can navigate where the work is. So doing the raisonné will not be so difficult. It will not be so difficult to authenticate my father's work. And forgeries, that's one thing that was mentioned. Luckily, so far, at least that I know, we were lucky to escape that. Some people don't understand how my father built his paintings. I've had heard of restorations of his paintings that were done by people who did not understand how those paintings are made, especially ones from the 80s and 90s, the monochromatic series. And what the conservationists that worked on these paintings that were worked on by someone else is that they didn't know what they were doing. They didn't examine things. So my guess, and knock on wood, is that a possible forger for some things will not know what he's doing. And if some forgery shows up, we'll spot it immediately. On that aspect, drawings might be more difficult. Again, all the drawings were catalogued, had serial numbers, etc., etc., etc. The serial numbers, I know them. Sculpture, again, it's most of it is catalogued. Film, no one's going to be forging film. My father didn't make that much. Photography, I don't see photography fakes. Again, all the originals are in my hands or in the hands of institutions. So that's the situation at the moment. That's pretty much what I have to say about my father's work and what I'm doing with it. So if you have any questions, you can just send them in Spanish. Thank you. I'll try to answer in Spanish as well. Muchas gracias, Miguel, por presentarnos el trabajo. Y tu padre, en este caso, pues realmente es un legado en el que no se había previsto nada antes del fallecimiento de tu padre y realmente has tomado tú todo el camino. A mí me ha preocupado un aspecto de lo que has comentado, que es el siguiente. Tienes un comité de asesores realmente notable y realmente internacional, fuerte, que pueda asegurar que la continuidad del trabajo de tu padre esté bien entendido, por decirlo así, en el futuro. Pero siempre lo has situado siempre como un juez como un comité para preguntarle si este proyecto que viene o si este otro proyecto que viene es adecuado o no es adecuado. Pero al contrario, es decir, me preocupa si no existe un motor que genere ese tipo de visibilidad de la obra exterior, como puede ser un museo. Que en otra palabra, sea un motor más proactivo. Más proactivo. Exacto. Esa es una de mis ambiciones con el comité. Pero es muy difícil de conseguir por los 5 en el mismo lugar para reunirnos. Lo máximo que he conseguido de 3 a la vez. Unos son más proactivos que otros en su forma de trabajar y de opinar. No. Uno se dice, la internacionalización será muy difícil porque las galerías no les interesan los artistas muertos, que eso en muchos casos es verdad. Un artista muerto no presenta tanta posibilidad de lucro como un artista joven. Otros me dicen, será difícil de entrar en museos internacionales, pero otro me va a decir, no, habla con este y con aquello. Por ejemplo, uno de ellos, a propósito de la exposición en París, me ha dicho repetidas veces, habla con esta persona, con esta y con esta, que ellos te podrán ayudar a navegar la escena parisiense. Yo lo tendría hecho, pero una de esas personas que él me ha aconsejado pertenece al consejo de consigliere de la Fundación Gulbenkian. Por tanto, no voy a saltar por encima del director. Quiero hablar consigo. Hay que tener un poco de juego de cintura para todo eso.
Uno de los consejeros están normalmente muy ocupados, pero cuando los consigo atrapar, digamos que es mismo eso, ahí pueden surgir buenas ideas. Eso es algo que fica registrado para más tarde y cuando un proyecto u otro esté más avanzado. Ahí, digamos, la exposición de París puede que la Francia no tenga el mismo relevo en el panorama del arte contemporáneo actualmente que tenía hace 50 años. Ahora son los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Pero de cualquier modo es algo que puede servir de tarjeta de visita para algo más. Y pienso así, ir criando los pasos uno a uno, y ver las oportunidades y cada oportunidad, ver qué más oportunidades va a crear. Claro, en el caso de la exposición de París es Jacinto Lajeira. En el caso de la exposición de París es Jacinto Lajeira, el comisario, que es claro, portugués, pero trabaja en la Sorbona, si no recuerdo mal, es profesor de estética en la Sorbona. En la Sorbona, sí. Entonces puede generar dentro de la universidad también pues este estudio más académico que siempre ayuda al mantenimiento del legado, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, Ángelo, muchas gracias. Me ha llamado la atención esa otra fórmula que habéis seguido, que has seguido de la asociación. Ya nos has indicado que rechazaste la idea de la fundación, has ido a la asociación. ¿Puedes elaborar un poco más, puedes extenderte un poquito más? ¿Por qué no la fundación y por qué sí la asociación? Sí, la primera respuesta, la respuesta corta, es decir, que es lo que me ha aconsejado alguien que percibía del tema. Más egoísticamente, puedo decir que mi problema sería largar mano de parte del legado y entregarlo a una fundación en que habría un consejo de administración. Historias de golpes en las fundaciones en Portugal hay muchos. Y perder control de un legado, verlo mal administrado, es algo que ni pensar. Por lo tanto, eso sería mi primer objetivo, es tener el legado bien administrado. Tener una situación, no diré a prueba de bala, pero casi. Y una asociación es algo, digamos, de inocuo, anodino.